Muy buenas tardes a las personas que se conectan a esta hora a nuestro Facebook Live de la Corporación Déjalo Ser. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de estas conversaciones ciudadanas en el marco de este proyecto que se llama Convite desde Casa. Muchas gracias a toda la gente que se ha sumado a este convite. Esta es nuestra tercera semana de conversaciones. La primera semana estuvimos conversando con organizaciones pertenecientes a la comunidad afrodescendiente de la ciudad de Pereira. La segunda semana estuvimos conversando con organizaciones que pertenecen a la población LGBTIQ+, y esta semana hemos estado hablando con organizaciones de mujeres de la ciudad de Pereira. El martes tuvimos la presencia del Encuentro de Mujeres de Risaralda y de otras dos organizaciones más. Y hoy jueves tenemos a varias invitadas que vamos a presentar en un minuto. Hoy vamos entonces a terminar con esta semana de conversaciones con organizaciones feministas, con organizaciones de mujeres de la ciudad de Pereira. Muchas gracias a ellos por acompañarnos. Nosotros somos la Corporación Déjalo Ser y tenemos unas organizaciones aliadas, la Corporación CLEIS, Centro Latinoamericano de Educación e Investigación SER, y la Corporación Casa Taller. Además, este proyecto es apoyado por el programa Comparte lo que somos del Ministerio de Cultura. Vamos a dar inicio entonces a la conversación de hoy. Ahora sí, estamos en vivo. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos Víctor y Julián Esteban Lazo, que está aquí a mi lado. Buenas tardes, Julián. ¿Qué más? Víctor, muy buenas tardes a todas las personas que hasta ahora nos siguen en el live. Muy buenas tardes a un par de amigos que nos han seguido siempre con las preguntas. Hoy queremos decirle que el proyecto se ha venido ampliando y la idea es que construyamos unos diálogos de ciudad. En esa medida, su participación es muy importante. A usted que está ya sentado en la casa, en el Facebook, escríbanos y todas las preguntas que tengan trataremos de realizarlas a lo largo de este Facebook Live y las que no nos quedarán como tarea, pero las iremos respondiendo en el transcurso de la semana. Así que hoy anímense mucho a preguntar. Víctor, quería contarle otra cosa. Además, esta mañana estuvimos en entrevista con Harold del programa Enfocados, que saldrá el sábado a las 9 de la mañana, así que muy invitados a escuchar Universitaria y a escuchar a Harold conversando sobre este proyecto que se llama Convite desde Casa. Y aprovecho también para decir o retomar esa vieja idea que teníamos desde el Convite, que en Pereira fue muy popular. Yo creo que le debemos edificios tan grandes como el del Hospital San Jorge, le debemos también edificios como el del aeropuerto, pero sobre todo ha sido una idea que ha primado mucho en las comunidades de que cada uno llega y va brindando lo que tiene, sus posibilidades, y entre todos construimos. Para este caso, entre todos construimos cultura y entre todos construimos sociedad. Esa reflexión la hacía esta mañana Jairo Higuita y no quise dejarla pasar desapercibida hasta ahora. Víctor, ahora sí, preséntanos nuestras invitadas del día de hoy. Sí, Juli, pinta muy chévere esta iniciativa, que no es nueva tampoco. Nosotros hemos venido trabajando en esta iniciativa desde la colectiva radio. También estamos por el Facebook Live de la colectiva, gracias a la gente que se conecta desde ahí. Pinta muy interesante y la invitación es muy válida, y yo la replico, la invitación que nos hace Julián, a que hagan sus preguntas y sus comentarios y conversemos entre todos y entre todas respecto a temas de ciudad que nos competen a todos. Y esta semana estamos hablando a propósito de organizaciones de mujeres y de la situación cada vez más complicada, tristemente, de las mujeres y de las violencias y demás cosas horribles que pasan en nuestro paísito. Y para esta conversación tenemos entonces hoy a muchas invitadas. Tenemos 6 invitadas de distintas organizaciones. Ellas son Ana Bernal Ochoa, de la Red Rojo y Violeta; Estefanía Garzón, del Semillero de Estudios de Género de la Universidad Tecnológica de Pereira; Eliana Reina Quiseno, de la Casa de la Mujer y la Familia Estela Brandt; Paineri Valencia y Fernanda Chavarro, que son de la Corporación Oshun; y Angélica Hurtado, que hace parte de la Escuela Feminista Guadalupe Zapata. Muchas gracias, chicas, por estar aquí. Pues vamos a empezar entonces, como les decía,
antes de salir al live y antes de la salida en falso que tuvimos hace unos minutos, vamos a empezar como a presentarnos y a conversar acerca de las organizaciones que ustedes representan, y vamos a empezar hoy por abajo y a la izquierda con María Fernanda Chavarro, bueno, con las dos chicas de la corporación Oshun, María Fernanda y Faineri. Bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos. No, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación a la corporación. La idea es que tengamos como una jornada amena con esto y nada, yo soy integrante de la corporación Oshun. Desde el 2016 estamos trabajando y pues nada, vengo a acompañar con mi compañera Fainere. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación, Víctor, Julián. Como lo dice Mafe, estamos representando la corporación Oshun, muy interesadas también en encontrar aquí otras mujeres, en hacer alianzas y pues conocernos y reconocernos en todos sus invitados y todas las personas que los están siguiendo a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bien, gracias chicas. Antes de seguir con las otras invitadas, cuéntenos un poco de qué se trata Corporación Oshun, qué acciones han hecho, en qué comunidades trabajan. Claro que sí. Si quieres, Mafe, hago una entradita de la corpo, les cuento. Nosotros somos una corporación sin ánimo de lucro. Llevamos más de 7 años trabajando por el reconocimiento, revitalización, fortalecimiento del patrimonio inmaterial y tenemos un evento emblema, un proyecto de base que es Palabras de Nuestra Tierra, que es el proyecto con el que nos hemos movilizado, pero a partir de él también han surgido otras ideas, otros proyectos. También tenemos el apoyo del Ministerio y en años anteriores también de la Secretaría de Cultura de Pereira, apoyando pues nuestro proyecto y nuestras ideas. Actualmente estamos trabajando con la comunidad en Verachamí. Igualmente nuestro enfoque es a todos los pueblos, porque el evento Palabras de Nuestra Tierra convoca indígenas, afro, rom y mestizos a hablar alrededor de temas de interés de la humanidad. Entonces, lo que queremos es convocar las voces y en este momento, pues por azares de la vida, de los proyectos, de lo que hemos venido aprendiendo y construyendo en el camino, estamos enfocadas en este momento en un proyecto que se llama Dachirúa, es nuestra tierra y es sobre la comunidad en Verachamí, para la comunidad en Verachamí y para todos los interesados pues, en esta linda comunidad. Mafe. No, pues Faineri lo dijo absolutamente todo. De hecho, esto nació como, valga la redundancia, como una iniciativa desde la universidad. Empezamos hace 7 años, pero como corporación legalmente constituidas estamos desde el 2016. Pero pues todo fue de emprendimiento y de coincidir con proyectos de vida. Entonces ahí vamos trabajando, somos 4 mujeres y nada, trabajando en conjunto con nuestro proyecto de vida y con la corporación. Bien, muchas gracias chicas de la Corporación Oshun por acompañarnos. Sigamos con esta rondita de presentación y de conocer las organizaciones que hacen, que ejecutan acciones muy valiosas en la ciudad de Pereira. Antes de continuar, yo quiero decir algo, me disculpa por favor Julián y todas que me salga un poquito del tema, pero se me hace necesario porque hay días, parece que todos los días nos levantamos en un país un poquito peor, y ahora que ustedes hablan de Embera, de la comunidad de Embera, hay un amigo que se llama Jairo Tavares y trabaja con una parte de esa comunidad de Embera que son el grupo de las Traviesas, unas chicas trans del municipio de Santuario. Y anoche, porque este país es terrible, alguien decidió asesinar al papá de Jairo en la puerta de su casa, en la ciudad de Santa Rosa de Cabal. Entonces, yo, con el permiso de ustedes, quiero mandarle un abrazo muy fuerte a Jairo y que estas cosas no sigan pasando más. Por eso existen estos espacios para que conversemos, para que nos sigamos encontrando y para que nos sigamos oponiendo a la muerte y a la maldita violencia de este país.
Y sigamos entonces con la conversación con ustedes. Vamos con Angélica Hurtado de la Escuela Feminista Guadalupe Zapata. Angélica, buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Yo hago parte de la Escuela Feminista Guadalupe Zapata. Nosotros, nosotras y nosotros estamos constituidos desde el año 2018 en un trabajo conjunto con la Ruta Pacífica de las Mujeres Eje Cafetero, estudiantes, profesores universitarios y activistas en general, y decidimos formar un lugar en donde pudiésemos encontrarnos en aprendizajes, en el feminismo y en el intento, como tú decías ahora, de construir algo mejor, de construir un país en donde ya no imperen las violencias, en donde ya no lastimen nuestros cuerpos de todas las formas en las que históricamente han sido lastimados. Y estamos comprometidos principalmente con la formación política y académica, y trabajamos de manera coyuntural con lo que esté sucediendo en el país. Por ejemplo, hemos trabajado, ahora que las chicas de la corporación anterior hablaban de la comunidad en Vera, hicimos hace más o menos un mes, creo que dos, una sesión sobre la violación que sufrió la niña en Vera. Después trabajamos los feminicidios, que fue la última sesión que hicimos, y ahora estamos preparando otra sesión también pensando en los asuntos que suceden en este país y que a veces son tantos que ni siquiera podemos. Es como, vamos a trabajar esto o esto, y las dos cosas son súper problemáticas, pero tenemos que darle espacio a cada uno. Y es básicamente eso, intentar generar espacios de aprendizaje para todas las personas y para poder compartir conocimientos y experiencias. Gracias, Angélica. Continuamos con Eliana. Hola, Eliana, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Pues obviamente desde la casa muy felices de estar aquí con ustedes. Bueno, pues la Corporación Casa de la Mujer y la Familia Estela Abraham pues lleva en funcionamiento en Pereira desde hace 34 años. Estela Abraham fue pues una mujer que luchó pues en sí para crear esta organización y también como para hacer un trabajo fuerte con las comunidades, sobre todo con mujeres. Que más les cuento así de la corporación. La corporación, obviamente, como todas las compañeras lo han mencionado también, es una organización sin ánimo de lucro, lucha pues en sí por los derechos de las mujeres y las comunidades diversas. En este caso pues tenemos un grupo interdisciplinario de muchas mujeres que nos acompañan y también algunos hombres que hacen parte de este proceso y que constantemente pues estamos en favor de fortalecer, orientar y capacitar a las mujeres. En este caso, pues la Corporación Casa de la Mujer y la Familia maneja varias líneas temáticas. Una es una de las líneas de derechos sexuales y reproductivos, la otra es una línea de violencia pues de género, otra va muy enfocada al Observatorio pues de Paz, que pues está como en un proceso de construcción. También se maneja un proceso de asesorías jurídicas y también psicológicas. Y pues como por último también brindo un espacio pues a estudiantes de diferentes universidades que hacen prácticas pues aquí con nosotros en la Corporación Casa de la Mujer y la Familia, quien pues debo también agregar el hecho de que hice parte de este proceso y me enamoré de todo lo que se realiza pues en la casa. Gracias, Eliana. Muy chévere. Nosotros también nos quedamos en este tipo de procesos. En algún momento participamos y decidimos quedarnos. Yo creo que por eso es que lo hacemos, y las cosas que hacemos en las organizaciones, de eso se trata, de que la gente se quede acompañándonos y de sumar fuerzas y de hacer redes. Estefanía. Hola, muy buenas tardes para todas y todas las personas que nos escuchan. Pues desde el semillero llevamos aproximadamente 2 años y medio trabajando. Particularmente yo comencé hace 1 año y medio. Lo que hacemos de allí es como tratar de abordar temas de educación y género, pues como a raíz de la investigación también que se han hecho
desde diferentes universidades, pues como para hablar todo el tema que hay alrededor del género, temas de la mujer, de violencias basadas en género claramente y también de diversidades. Digamos que particularmente como universidad, pues sabemos que no es ajena, pues como que la universidad no es una burbuja ajena a todo lo que pasa en la sociedad, entonces pues claramente desde allí abordamos diferentes tipos de violencias basadas en género y pues en especial el tema del acoso dentro de las universidades que lastimosamente aún está tan presente y pues que es necesario tratarlo y hablarlo y pues claramente denunciarlo. Muchas gracias. Gracias a ti, Estefanía, por acompañarnos esta tarde. Qué bueno tener también organizaciones de mujeres de las universidades. Yo siempre digo, no sé si me juzguen por esto, pero digamos que las universidades tienen una deuda muy grande con las comunidades, porque aunque hay trabajos que se desarrollan en las comunidades, yo considero que falta mucha más presencia y mucha más interlocución entre la universidad y las comunidades y las organizaciones civiles de la ciudad. Terminamos con Ana Bernal. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación aquí al espacio. Yo hago parte de la Red Rojo y Violeta. En realidad la red es una red nacional, pero aquí en Pereira estamos pues trabajando y acompañándonos desde hace más o menos un año, un poco más de un año. Nosotras pues trabajamos mucho, obviamente somos una red feminista, pero creemos que el patriarcado y todos como los, pues como nos afecta a las mujeres, tiene unas bases mucho más profundas, tanto en el capitalismo como en el fascismo. Entonces somos un grupo de mujeres que también creemos en las luchas populares y sociales y estamos como en apoyo pues a estas luchas o cuestionándonos continuamente también cómo se está manejando pues como la sociedad, ¿cierto? Entonces digamos que en ese sentido pues somos una red pues antipatriarcal, pero también anticapitalista y antifascista, ¿no? Bueno, bienvenidas todas a este conversatorio. La primera pregunta se aplaza 2 minutos, creo que hoy ha sido el día de los paréntesis, pero porque a veces la actualidad nos obliga. Hoy había plantón por Samara, los grupos de mujeres, las organizaciones de mujeres y yo creo que la sociedad en general, porque como lo hemos dicho, esto debe ser un conversatorio de ciudad y creemos que nada hacemos si unos tratamos de poner unos granitos y otros los borran, todos tenemos que juntarnos para trabajar en pro de alguna utopía. Hoy había manifestación, había plantón en la Fiscalía por Samara. En esa medida quiero empezar con Estefanía. Estefanía, ¿hubo plantón hoy? ¿Qué ocurrió en la Fiscalía? ¿Cómo ha venido manejándose y qué están reclamando las organizaciones de mujeres para este caso en específico? Yo creo, antes de que hables, Estefanía, y de que prendas el micrófono porque lo tienes apagadito, como contar lo que pasó hoy en la Fiscalía respecto al plantón, pero contar el caso de Samara, lo que pasó hace unas semanas con ella, que era una estudiante de la Escuela Normal Superior. Entonces, contar un poco de eso, Estefanía, y luego contextualizar por qué la movilización de hoy y el plantón en la Fiscalía, porque de repente hay gente que no conoce aún la situación. Claro que sí. Pues Samara era una chica, era menor de edad, estudiaba, como ya lo dijo Víctor, en la escuela, en el Colegio Normal Superior. Y pues digamos que las circunstancias del caso aún son muy confusas. Entonces, pues como que este fue un caso que salió en uno de los periódicos o en una de la prensa, pues realmente consideramos que fue muy amarillista porque allí lo que se dijo fue como que se había suicidado simplemente y que era pues como que una habitante de calle, supuestamente, la chica esta era una habitante de calle cuando realmente pues no había como nada que pudiera determinar si fue suicidio realmente o si era habitante o no era habitante de calle, pues realmente luego después nos dimos cuenta que efectivamente no era un habitante de calle, pues si lo hubiera sido igual de grave, sino que era una estudiante de la Escuela Normal Superior
Y pues digamos que frente al caso lo que nosotros estamos exigiendo son claridades. Claridades porque pues hasta ahorita no se ha pronunciado ni medicina legal ni fiscalía frente a lo que pasó realmente, entonces no podemos hablar de un suicidio, tampoco nos atrevemos a hablar como tal ya de un feminicidio porque pues tampoco hay como pruebas o claridades si lo fue o no lo fue. Lo que estamos pidiendo en este momento es como claridad y pues en este momento el plantón está, justo en este momento todavía está el plantón en la fiscalía, de hecho comenzó como a las 4:30 más o menos, entonces todavía están como en todo el proceso allá las compañeras que pudieron estar y acompañarlo, y pues no, lo que estamos pidiendo es como justicia, claridad y verdad frente a los hechos que ocurrieron realmente. Bueno, gracias Estefanía. Y desde acá, desde estos micrófonos y desde la colectiva, yo creo que nos unimos a este llamado, que haya claridad, porque no puede seguir pasando que una misma semana, cuando no es la policía, aparece y la violencia nos siga acabando de esta manera. Quiero iniciar nuestra conversación con Ana Bernal por una cosa que acaba de mencionar, que es muy curioso, pero en el otro conversatorio no se intentó definir. Quizás hemos venido hablando porque lamentablemente la situación actual del país obliga a hablar de todas las violencias. Hablábamos el encuentro pasado de las violencias, desde el acoso callejero hasta el feminicidio, pero también esa violencia estructural de que las mujeres ocupen un lugar inferior aún con capacidades mayores en las instituciones públicas. Hicimos un breve panorama de todas esas violencias, pero lamentablemente el tiempo se nos acabó para hacer un panorama de las resistencias. Y quiero empezar porque a mí me parece que una palabra que enuncia muchas resistencias, yo en muchos casos me siento allí más anarquista, más feminista que anarquista, pero me parece que enuncia mucho las reivindicaciones y las resistencias, y es esa palabra feminismo, que además ha venido generando otras nuevas formas de estereotipar y de condenar las reivindicaciones femeninas por parte de algunos que no se acercan y no miran qué hay allí detrás de la palabra. En esa medida, Ana, ¿qué significa para ustedes desde la Red Roja y Violeta el feminismo? ¿Qué son las reivindicaciones feministas en este caso? Bueno, digamos que, pues, en feminismo, como tú dices, es una lucha muy amplia, ¿cierto? Hay diferentes tipos de feminismos. Entonces, el que nosotros planteamos es un feminismo, pues, radical, ¿cierto? Un feminismo en el que no es solamente, por ejemplo, pues, hay unos feminismos que tratan es como de la equidad, pero como de romper el techo de cristal, y es el hecho de que algunas mujeres lleguen a puestos donde pues, digamos que históricamente solo han estado hombres, ¿cierto? Pues digamos, en compañías o en empresas, pues gerentes o puestos de altos cargos, o incluso cuando hablamos de sociedad, pues digamos alcaldesas, gobernadoras, presidentes. Entonces, pero nosotros hablamos es que en realidad, pues digamos, yo puedo llegar a esos puestos, pero sobre quiénes, ¿cierto? Pasando sobre quiénes. Entonces, no soy feminista cuando en realidad lo que estoy haciendo es apoyando toda una sociedad, ¿cierto? Que lo que se está basando en que yo llegue allá, pero a costas de otras mujeres, ¿cierto? Del trabajo de otras mujeres o pues de mujeres y hombres, ¿cierto? Pues digamos del sector obrero. Entonces, es plantearnos eso, ¿cierto? Ese es el feminismo de nosotras, ¿cierto? También con el tema de sororidad. Entonces, no es solamente que nosotras pues nos acompañemos como mujeres, ¿cierto? Pero que no estemos luchando como por otras mujeres, ¿cierto? O sea, una lucha real por las condiciones de las mujeres, por condiciones de salud. Entonces, pues, por ejemplo, yo como mujer, entonces yo estoy bien y estoy con mi compañera bien, y no nos preocupa realmente otras mujeres que en temas en este país, por ejemplo, en temas de salud, de economía, pues ahora con esta pandemia, que las personas tenían que salir de las casas porque pues, eran trabajos informales, y entonces no era una cosa de quédense en casa, cuidémonos, ¿cierto? Sino que es que no tenemos, o me quedo en casa y me cuido del coronavirus, pero me muero, ¿cierto? Porque no tengo con qué comer. Entonces, ese es el tema. Pero obviamente, pues, pues más enfocado a la parte de género, ¿cierto? Sin olvidarnos, pues, porque también hemos visto y ha pasado
que movimientos de izquierda, luchas sociales, se han olvidado de la parte feminista, ¿cierto? Entonces pasa lo mismo. Entonces son luchas de los obreros, pero ellos abusan de las mujeres. Entonces digamos que es un enfoque de equidad desde todos los puntos de vista. Es como ese nuestro enfoque en el feminismo. Bueno, yo quiero hacer una claridad porque fue una pregunta que se repitió en las conversaciones con el LGBTI, pero que se repitió el martes, y quiero aclararles, lamentablemente hoy hay quienes están diciendo que dónde está la voz trans. Lamentablemente hoy no pudimos convocar a nadie de la comunidad trans. Hubo algún intento con la comunidad LGBTI, hubo un participante en ello, pero dejamos como una promesa que una vez retomemos la colectiva vamos a intentar comunicarnos con unas chicas de Manizales. Ellas son las chicas de la calle de las Guapas, las mujeres que hacen parte de un colectivo llamado Armario Abierto, para que sean ellas la voz que encarne la lucha trans y sean ellas quienes nos cuenten sus reivindicaciones, porque realmente son condiciones a las que la sociedad las está obligando muy difíciles. El tema de acceso a la salud, tema de la violencia policial y otras cosas que atraviesan sus luchas y su reivindicación. Estefanía, vamos un poco a conversar sobre el tema de género. Ahorita en la pandemia sabemos que la mayoría, para nadie es un secreto, que una de las cosas que tiene el patriarcado es que la mayoría de acciones de cuidado en las casas las ejercen las mujeres, entre ellas el cuidado a los niños, pero el cuidado también de la casa, de la comida. Eso ha venido siendo problemático. ¿Qué ha pasado ahora con las investigaciones, los estudios que ustedes vienen adelantando? ¿Cómo han hecho las mujeres en esta época de pandemia para, por ejemplo, lidiar con cosas como sus obligaciones laborales y el tema del cuidado de los niños, entre otras? Claro que sí, pues como ya lo mencionó, digamos que el tema del cuidado pues está siempre como dentro del patriarcado asociado a las mujeres, ¿cierto? Entonces como que nos venden esa idea de que es que no, es que ustedes son mejores para cuidar, o es que lo hacen mejor ustedes porque son mujeres, entonces son más sensibles, y no es solo el cuidado de los niños y de la casa, sino también si hay personas mayores, entonces de esas personas mayores. Entonces, digamos que en medio de esta pandemia y en medio del teletrabajo y la virtualidad, pues ha sido claramente más sobrecargado todo este tema del cuidado, porque entonces ya no solo tiene que trabajar, sino que entonces tiene que hacer el almuerzo, tiene que estar pendiente de los niños, tiene que estar pendiente de las tareas de los niños, porque no es solo su trabajo ni solo el cuidado de los niños, sino también entonces sentarse a hacer las tareas con ellos. Pues el tema de la comida, entonces también estar pendiente de eso. Entonces realmente pues lo que hemos evidenciado pues desde la investigación y desde el tema del cuidado es que claramente sí, normalmente o en una situación, digámoslo normal, hay una sobrecarga de trabajo no remunerado para nosotras las mujeres, pues en este momento sí que más. Eso sin contar también de que no es solo el trabajo, el tema del cuidado, sino que también, como ya lo han mencionado en esta época de pandemia, la violencia hacia las mujeres ha aumentado en una escala que es preocupante y alarmante. Entonces no es solo como el tema del cuidado, sino que realmente estamos evidenciando que las mujeres no estamos seguras ni siquiera en nuestras propias casas. Algo que quería como también ahorita mencionar, también como por el caso de Samara, y es que, por ejemplo, en las últimas 48 horas, 5 mujeres han sido víctimas de feminicidio, 4 mujeres y una niña. Entonces, como que estas cifras realmente son preocupantes porque vemos que, pues, que el Estado realmente no nos está garantizando la seguridad, ni una vida digna, ni un montón de cosas que debería garantizar, y pues claramente no lo está haciendo. Entonces digamos que desde el semillero pues como que evidenciamos todos estos tipos de desigualdades, de inequidades dentro de la casa, no solo en el tema de cuidado, sino también nos preocupa y nos alarma el incremento de violencias hacia las mujeres, ¿no? Y pues como la inoperancia estatal, porque realmente no estamos viendo como soluciones claras y concisas frente a estos temas, o frente pues como a decir es que vamos a hacer algo frente a la violencia que está ocurriendo en este momento. Gracias, Estefa. Por aquí veo que Angélica quería complementar algo.
Sí, yo quería complementar ahora que Estefanía estaba hablando sobre el tema del cuidado. Yo también en ese momento estoy realizando una investigación que tiene una ligera relación con eso. Entonces me he encontrado con varios autores que, por ejemplo, plantean que todas estas labores del cuidado tienen relación con lo permeadas que están o por lo permeada que está la cultura occidental respecto a las civilizaciones de Roma y Grecia, en donde la era totalmente patriarcal y de hecho se tenía que los hombres tenían que honrar a los hombres en 3 generaciones hacia arriba, o sea, a su padre, a su abuelo y a su bisabuelo, y las mujeres se limitaban simplemente a la labor del hogar, al lugar privado, mientras que los hombres están en el ámbito público, y eso implica también que a las mujeres, que el lugar en donde, en donde se ubican las mujeres es inferior y que muchas veces no solamente existen violencias, sino una invisibilización gigante respecto a todas las cosas que las mujeres hemos tenido que realizar históricamente y respecto a los roles que llevamos, además porque ahora hablamos de que hay una liberación respecto a la incursión laboral de las mujeres, pero no hemos dejado de participar, digamos, activamente y sin la colaboración de los hombres en los hogares de todas estas labores. O sea, entonces ya no solamente tenemos las labores laborales que tiene todo el mundo, sino que hay que llegar al hogar a cumplir con todas esas tareas, como decía Estefanía, que muchas veces no solamente cuidar de los menores y del esposo, sino muchas veces de los adultos mayores, o que incluso si las mujeres no trabajan, digamos, fuera de su hogar, su labor es invisibilizada, y si preguntan, digamos, qué es lo que hacen estas mujeres, entonces dicen nada, no, ella no hace nada, ella está en la casa, pero es porque no se tiene en cuenta que lo que se realiza en el hogar y todas esas cosas que las mujeres muchas veces tienen que llevar a cabo como amas de casa, se tiene tan invisibilizado que se ejemplifica como nada, ella no hace nada. Gracias, Angélica. Sigamos con ustedes. Esta conversación y este espacio es para ustedes. Eliana, adelante. Hola, muchas gracias. Bueno, yo quería mencionar un poco lo que estaban hablando pues mis compañeras, es el hecho de que sí, desde la historia hemos visto cómo la mujer ha sido sesgada sobre la vida privada y que esto no permite pues que ella como que haya surgido de manera plena en la vida económica y que aún hoy en día todavía se sigue resaltando pues este proceso en donde la mujer siempre lleva una vida doméstica y ligada pues a la economía del cuidado, en donde no se le remunera ni tampoco se le valora. Otra cosa pues como a mencionar acá es que desde pues un grupo de mujeres, organizaciones de mujeres de Risaralda, pues que nos hemos estado reuniendo constantemente cada semana, diferentes colectivos feministas con el son pues de obviamente vincularnos a este 21 de septiembre como un paro nacional, en el sentido de vincularnos y de demostrar que una de las razones por las que luchamos y por las que queremos pues como mencionar y destacar es el hecho de hacer una crítica a la economía del cuidado, porque siempre son las mujeres o son las niñas las que desarrollan este papel y este rol, que deben cuidar y que deben hacer el aseo y que todo, entonces todavía se sigue viendo y se sigue sesgando esta mirada patriarcal y machista. Entonces es como una cuestión de decir, queremos seguir confrontando las miradas también, del sentido de que los hombres también se den cuenta que pueden aportar y que también las mujeres a la hora de criar también a nuestros hijos, primos, no sé, orientarlos, y las que también somos docentes, en este caso, pues como a nuestros estudiantes, de inculcarles el hecho de que en el hogar participamos todos y todos contribuimos, no solamente es deber de la mujer. Bueno, yo creo que se menciona algo allí muy importante. Víctor, me faltaba la referencia teórica de hoy, que es Bourdieu, y siguiendo a este autor, él define la violencia machista de una forma muy, muy rápida, pero me parece muy profunda. La define en la primera página de su libro y luego escribe 100 intentando explicarla. Y él dice que es un entramado de relaciones a partir de una violencia simbólica. Y allí luego empieza a meter que es un tema de un saber-poder
donde, por ejemplo, el hombre ha venido ocupando el lugar que originalmente le correspondía a la política, que es el lugar público. Entonces, esa es la primera anulación que él señala. Ana, ¿ibas a complementar algo aquí en esta conversación? Apenas veo el chat. Bueno, no, es un poco como lo que ya han comentado, de que pues en realidad desde pequeñas, ¿cierto? Se nos da el rol de cuidadoras de casa, porque por ejemplo en muchos casos la mamá se enferma, entonces la hija es la que tiene que tomar como el rol, y que incluso uno desde pequeño se escucha, incluso pues a las mamás, atienda a su papá, atienda a su hermano, ¿cierto? Como estas cosas, pero para mí va un poco más allá, incluso casi que desde antes de que nazcamos, ya digamos que en el rol familiar se espera que una mujer sea la cuidadora. Yo he escuchado y creo que es muy común, por ejemplo, en parejas que van a tener hijos, no, yo quiero que sea niña porque ella es más atenta o es más cariñosa o pues cuando estemos viejos pues nos va a cuidar la mujer, ¿cierto? En cambio pues el hombre no. Incluso hay casos en los que dicen no, o yo quiero un hombre porque hay que cuidarlo menos. Entonces, digamos que desde antes de nacer ya se nos va poniendo, inculcando como un rol ahí específico en lo que esperan nuestros padres de nosotras. Y creo yo que yo, por ejemplo, tengo una hermana y crecimos casi que juntos, y siempre que estoy tratando estos temas, me es inevitable evocar como el pasado, y yo recuerdo mucho el tema de la infancia, sobre todo el tema del disciplinamiento al que tienen que caer el cuerpo femenino. Entonces recuerdo siempre las imágenes de una niña no se sienta así, es que una niña no hace tal cosa, y todo el tiempo era diciéndole qué no hacía una niña. Y claro, eso finalmente, como es una violencia simbólica que se va reproduciendo en pequeñas acciones que uno dice, pero eso que te va a afectar, eso no pasa nada, simplemente es para que sea organizada, cosas de ese tipo, pero terminan moldeando una figura primero del cuerpo, un cuerpo muy disciplinado, pero por otro lado, el tema, por ejemplo, de que la participación sea muy limitada, porque entonces cuando los hombres hablan, las mujeres hacen silencio, y este tipo de cosas que finalmente son muy sutiles, muy pequeñitas en el entramado cotidiano, pero creo yo que hoy en día hacen mella y terminan reproduciendo el mismo modelo machista en el que estamos viviendo y finalmente en el que todos terminamos padeciendo. Eso, Juli, Angélica, te Juli, estabas qué pidiendo la pena. palabra. Antes de que hable Angélica, a mí me parecería interesante como no cambiar de tema sin escuchar a Fainer y a María Fernanda, porque ellas han desarrollado un trabajo con comunidades en Vera. Entonces yo no sé si a propósito de lo que hemos estado hablando con las chicas, en los Emberas funcione de la misma manera, o cómo se vive ese asunto entre las Emberas. Bueno, Mafe, ¿quieres comentar algo? Yo tengo algo para comentar. Bueno, pues dentro de tantos cambios sociales que se están dando a nivel de historia, en nuestro momento histórico, consideramos también que el feminismo está planteando nuevas formas de relacionarnos. La cuestión es que es muy diferente cómo asumimos el feminismo, cómo lo vivimos las mujeres de una generación y también de unas condiciones sociales diferentes, como decir en la ciudad, en otros ambientes, a los que se viven dentro del campo, los que se viven dentro de las comunidades campesinas e indígenas. Digamos que ahí los procesos son totalmente diferentes y las propias comunidades están asumiendo también otros modos de relacionarse y otras formas también de comprenderse como comunidad. Sin embargo, cuando ya hablamos de tradición, cuando ya hablamos de conceptos que vienen arraigados, que vienen ya de su formación, es muy diferente cómo se pueden dar esos procesos de transformación en el ámbito feminista. Sin embargo, encuentra uno situaciones o casos que dan esperanza. Por ejemplo, hace poco estuvimos en Caimalito recogiendo unos audios de una mujer en Vera, la voz de ella grabada, y me sorprendió, me pareció maravilloso la forma en que son una familia en Vera
pero el papá asumió un rol muy bonito en el cuidado de los hijos. Ella nos comentaba que lo que han dicho las otras compañeras, Estefanía, Ana, que las condiciones que se están dando a través de la pandemia y pues todo lo que viene sucediendo dentro de cada hogar, también se veía afectada porque tenía que sentarse con sus hijos todos los días a hacer las tareas y que se sentía saturada, pero el esposo también le daba cierta liviandad a su trabajo y se encargaba también del cuidado de los niños. Y mientras estuvimos toda esa jornada de trabajo con ella, grabando, escribiendo, revisando los textos, él todo el tiempo estuvo con los niños y encargado también como de la educación, de la formación, hablaba con ellos, practican su propia lengua. Entonces creo que a pesar de que es difícil hablar de estos procesos de transformación tan profundos que ni siquiera hemos podido dar en el país, o sea, hay todavía tabús que no hemos podido derribar en nuestra sociedad y que es difícil hablar de aborto, es difícil hablar del matrimonio igualitario, pues en comunidades como estas son más compactas, pero se están dando despacio, se están dando en las nuevas generaciones, pero está sucediendo y creo que es algo esperanzador. Bueno, Estefanía, quería complementar. Yo quisiera decir algo. Yo quisiera decir algo. Ah, a lo dale, que está Fernanda. diciendo. Bueno, respecto a lo que estaba diciendo mi compañera, y es que no hay que pensarlos o a las otras culturas o a las otras comunidades que son personas diferentes. No hay una cultura absolutamente pura, sino que estamos permeadas por muchísimas culturas. Y es indudable que estamos dentro de un sistema que es mucho más poderoso. Entonces, podríamos hablar de la cultura embera, pero si uno empieza a hacer como un rastreo histórico de la cultura embera, bueno, también de qué está construida esta cultura, ¿no? De hecho, en algún texto de Víctor Zuluaga estaba hablando sobre la ablación femenina, y la ablación femenina ni siquiera venía de esa cultura, sino que venía de unas imposiciones francesas. Entonces, no podríamos hablar como de una cosa completamente pura o no, pero también hay que reconocer que estamos dentro de un sistema que prima. Y bueno, todos vamos a estar permeados. De hecho, en algún momento Judy Butler lo decía, y es que no hay forma de salir de este sistema. Podríamos hacer muchas organizaciones y diferentes procesos y todo esto, pero es imposible salir, independientemente de la cultura que se pertenezca. Tiene que ser una persona demasiado aislada o esas comunidades que están demasiado aisladas para decir que no van a ser parte como de toda esta forma en cómo se mueve el mundo, ¿no? Y pues agregando un poco lo que estaban diciendo las compañeras anteriormente, y es que la idea de hablar sobre el feminismo, sobre todos estos procesos, en especial como de esta oleada que está pasando el feminismo, la idea no es empezar a satanizar el varón, a los hombres, sino empezar a criticar y hablar un poco como de ese sistema en el que indudablemente todos somos sujetos históricos y estamos permeados de todo eso, ¿no? Independientemente del sexo que tenga. Y el sexo simplemente es un factor que empieza a definir el género, ¿no? Entonces, una de las principales claridades que debemos tener es no satanizar al varón, sino criticar al sistema. Porque apuesto lo que sea que la mayoría de las personas que nos están escuchando, los que están participando, han escuchado el machismo de parte de sus abuelas o de parte de su mamá. En mi caso en particular, en mi casa pasaba que el pedazo de carne más grande siempre iba a ser para el varón. Al primero que despachaban siempre iba a ser para el varón, a pesar de que mi mamá todo el día se lo pasaba en la casa. Entonces, sí, indudablemente las mujeres hemos sido sujetos históricos que nos han golpeado y todo eso, pero siento que los hombres también han sido producto de eso. Las mujeres también reproducimos eso una y otra vez y lo reproducimos y lo reproducimos. Y también me parece muy chévere lo que está pasando ahorita, y es que también somos una manera como este tipo de procesos también somos una manera de criticar, ¿no? A pesar de que no podamos salir de este sistema, tenemos como la forma de pensarlo. Entonces, sí, quería como dar este aporte. Fernanda, pero que yo iba a disentir en algo ahí, y es claro, que efectivamente, si bien uno ocupa un lugar histórico, de alguna forma hay estructurado, siempre en la sociedad una característica de la cultura es que hay espacio para el acontecimiento, para lo que en líneas de la historia no debió ser, pero salió.
Y en esa medida yo digo que si hay que satanizar esa figura del varón en términos del macho, yo no quisiera sentirme así ni señalarme en la medida en que como figura del sistema es una figura que intenta relacionarse con el otro a partir de la violencia. Sí, es decir, de hecho, se relaciona con la alteridad a partir de la destrucción de esa alteridad. Y en esa medida sí me parece socialmente una figura que debemos destruir. No hablo de eliminar a un hombre, de ir a matar a alguien, pero que esa figura socialmente y ese ejercicio de poder no puede existir en una sociedad porque claro, efectivamente es perverso. sí, claro, y tienes toda la razón. Sino que es que, bueno, o lo que he podido percibir también por la experiencia es que a veces terminamos relacionando lo que es sexo con género, ¿no? Yo creo que el género es esa construcción social, ¿no? No sé si de pronto alguna de mis compañeras... Sí, Fernanda, creo que te entendí muy bien porque finalmente también cuando digo esa figura, hay mujeres que ejercen esa figura, es decir, hay Sí, mujeres exacto. que su relación con el mundo es a partir de la destrucción del otro y a partir de la violencia y de pasar por encima. Bueno, creo que Estefanía tenía la palabra hace mucho rato y me disculpo contigo, venías ahí. Ahora sí, Estefa. Tranquilo, no pasa nada. Igual lo que yo quería agregar era como que un poquito que me faltó mencionar como en la primera intervención que hice, y es que pues como también creo que desde el semillero y desde otros espacios relacionamos el tema del cuidado no solo con un tema machista, sino con este sistema económico que tenemos, que es el capitalismo, ¿no? Pues no es solo como el machismo en sí, que el cuidado esté a cargo de la mujer, sino que es que lo vemos realmente, el machismo y el patriarcado se reproduce absolutamente en todo. Entonces vemos como todas las propagandas y publicidades pues como que del sistema nos muestran como que nos hacen ver a las mujeres como que todo lo podemos hacer, entonces podemos ser madres, amas de casa, emprendedoras, un montón de cosas, cuando realmente hemos evidenciado que no es así, ¿cierto? Que no, o sea, que nosotras realmente no somos capaces de todo, y que mientras nosotras estamos haciendo las labores del cuidado, pues entonces esa figura o ese hombre sí está pudiendo realizar su trabajo y está pudiendo como en este momento ocupar cargos de poder mientras nosotras nos dedicamos al cuidado. Entonces es como que todo está relacionado, no es como solamente el patriarcado y el machismo por acá y el sistema capitalista por allá, sino que juegan como un papel todos y se relacionan como pues ahí como para generar pues esa opresión hacia nosotras. Y a mí también me parece que hay que mencionar algo que particularmente y personalmente me parece muy, pues no sé cómo decirlo, y es como cuando hay un hombre o una figura masculina que cumple con las labores de su hogar o de su casa, se le aplaude y se parece que fuera como el superhombre porque hace lo que debe hacer. Y entonces el tema de que, ay, es que me ayuda, o sea, me ayuda no, porque es que realmente compartimos este espacio, compartimos esta casa, entonces es como realmente su deber. Y es eso, es que siempre en las mujeres no se reconoce ni monetariamente ni simbólicamente el trabajo de cuidado que hacemos, pero cuando un hombre lo realiza es como el superhombre, cuando pues realmente simplemente es una persona que está cumpliendo con lo que debería hacer, ¿no? Entonces era como eso nada más. Estefa, me haces dar mucha risa con ese tema porque yo comparto apartamento con un amigo. Bueno, voy a contar esta infidencia, pero me hacen dar mucha risa porque la mayoría de personas cuando vienen dicen, uy, está limpio y viven 2 hombres, como si eso fuera imposible, como que uno no pudiera hacerse cargo de su propia casa, del lugar donde habita. Yo quiero seguir con lo que ha detonado Fernanda porque me parece muy importante. Y tiene que ver un poco con que uno de los riesgos de asumir una acción política es que uno no sabe qué consecuencias va a generar, es que finalmente esta lucha contra el patriarcado uno no sabe en qué va a devenir, en qué medida, qué reivindicaciones va a generar esto, porque finalmente es destruir el mundo conocido hasta ahora. Yo creo que Occidente, como también nos lo señalabas ahorita, ha venido desde hace muchos siglos relacionándose a partir de una lógica patriarcal y que en términos prácticos se traduce en una lógica de violencia hacia el otro. Es ahorita que inventamos. Quiero empezar por acá, por arriba, veo a Ana muy silenciosa.
quiero empezar por acá. Ahorita es, ¿cómo es esa utopía femenina? ¿Cómo es ese mundo que están proponiendo? Porque realmente yo siento que están lanzando una crítica a todas las bases de nuestras relaciones sociales porque efectivamente están mal. Pero ¿qué viene? ¿Cómo inventamos? ¿Cómo construimos ese nuevo mundo? ¿Cómo nos relacionamos? Ana. Bueno, creo que la utopía, pues desde la red, como yo les contaba antes, no es solamente una utopía de equidad de género, ¿cierto? No es solamente que las mujeres podamos tener los mismos roles o llegar a los mismos puestos que los hombres, pero es una utopía más social, ¿cierto? Que una equidad social, que no haya como estas violencias, no solamente frente a mujeres, pero además de rangos sociales, ¿cierto? Donde hay un acaparamiento de económico en unas pocas personas, cuando hay otras, que es la mayoría, pues no tienen y no cuentan con unos mínimos básicos de supervivencia, ¿cierto? De una vida, pues, digna. Entonces lo que nosotros luchamos es por esas dos, ¿cierto? Pero que esa vida digna se vea reflejado en hombres y mujeres, ¿cierto? Que no sea solamente que los hombres entonces estén bien y entonces las mujeres se queden en la casa atendiendo a los hombres, pero de una manera buena, no. O sea, es una vida digna en ambos lados, en ambos sentidos. Esa es como nuestra utopía y a lo que esperamos poder llegar. Digamos que en este momento la lucha más fuerte es frente a violencias porque es un factor que hemos visto muy fuerte y que ahora con la pandemia pues se ha evidenciado muchísimo, especialmente desde las casas, porque por ejemplo siempre y muchas veces cuando hay un feminicidio entonces lo primero que hacen es culpar a las víctimas, entonces es que ¿qué estaba haciendo a esa hora por fuera de la casa? Pero entonces el tema es que también en la casa. Entonces ahí están como las dos cosas, una a corto plazo y nuestra utopía pues ya más amplia. Bueno, muchas gracias. Creo yo, ahorita en unos minuticos que va Estefa, que finalmente eso del sistema no se puede desprender una lucha de otra y creo que tienen toda la razón en eso del capitalismo. Va Paineri, Paineri, nos estabas pidiendo la palabra, el tema de cuál es la utopía, cómo caminamos hacia allá, qué sigue en este camino. Bueno, ¿qué sigue en este camino? Reconstruirnos como mujeres y reconocernos. Creo que tejer redes femeninas, tener espacios seguros entre mujeres es clave. Hablar de sororidad en este momento, donde se hace tan difícil levantar la voz, sobre todo en nuestro país. Lo que necesitamos son redes femeninas, más que feministas, femeninas. Y siempre he pensado que cuando nosotras empezamos a autorreconocernos y darnos el valor y hablar de temas como la virginidad no dice qué tan valiosa soy, la menstruación es lo más importante que tengo en mi cuerpo, que puedo empezar a verlo desde otra manera, soy aliada, las otras mujeres están conmigo, yo me encuentro en ella, me reconozco en ella. A partir de ahí podemos empezar a gestar una transformación que se puede ir ampliando, o sea, empezar desde la célula y desde nosotras mismas y para llegar a algo más grande. Entonces creo que la palabra clave para una transformación es sororidad y es círculos de mujeres y la palabra. Desde ahí creo que está el cambio. Bueno, creo que lamentablemente porque el país lo amerita, o no lo amerita, más bien el contexto nos obliga, este convite en casa ha girado mucho en torno a esas violencias, pero yo sí quiero que nos detengamos aquí y sigamos una por una sobre las reivindicaciones, sobre ese mundo que nos espera, porque también, así como hay que enunciar, hay que nombrar todo y hay que denunciarlo y señalarlo siempre, también tenemos que tener algo allá por qué seguir caminando. Fernanda, ¿cómo están caminando ustedes? ¿Qué recomiendan para este mundo hostil, para que lo sanemos un poquito? Me haces recordar un poco de que antes de que empezara como todo este mundo como tal, de hecho antes de que empezara el alfabeto eran las diosas de la fertilidad y sobre todo reinaban eran las mujeres y se mantenía como una sociedad relativamente más tranquila, ¿no? Llegó todo esto, lo de la palabra, lo de lo masculino, lo de la toma del arma.
Y adaptando como un poco al objetivo también de nuestra corporación y de pronto de nuestras iniciativas y de nuestro proceso como la corporación Oshun, es como también recordar como ese tipo de cosas, como recordar esas raíces, recordar que la mujer también es poderosa para muchas cosas. Yo no quisiera hablar de una utopía, porque realmente creo que hay procesos muy valiosos que le han otorgado a la mujer y a muchos seres humanos muchas cosas en la vida. Los movimientos antirracistas, los movimientos feministas, las diferentes oleadas, y pienso que le han dado mucho, mucho a las mujeres. Y quisiera no pensar en una utopía, a pesar de que me sueño un poco, sea a la vez también contradictoria y un poco soñadora, pero creo que vamos como por procesos la humanidad. Hace, no sé, hace 20 años no se concibía la homosexualidad como se concibe hoy. Entonces pienso que van a ser siendo procesos y vamos siendo generaciones que van cambiando. Por ejemplo, este tipo de espacios son muy valiosos porque son cosas que sí, definitivamente nunca se hablaban. Como decía un poco la compañera, los hombres a lo público y a lo político, y lo que tenía que ver con las mujeres, con todo lo que tuviera que ver para lo privado, para la cocina, para el patio. Entonces pienso que ya se está como empezando como a volcar un poquito esos procesos, y el hecho de que los pensemos y el hecho de que los critiquemos también es una forma de pensar de que realmente hay cosas que se puedan hacer en el futuro. Definitivamente, yo sé que yo no lo voy a ver, quizás mis sobrinos o vaya a demorarse, pero que se abran estos espacios y que la gente escuche y que la gente estudie todo este tipo de cosas es un sinónimo de esperanza, de que realmente podríamos hacer cosas que podrían empezar a transformar. Entonces, no quisiera pensarlo como una utopía, sino como un proceso largo de resistencia, como decían las compañeras, pero creo en eso, creo particularmente en eso. No quisiera pensarlo como una utopía. Gracias, Fernanda. Continuamos. Estefa, nos hemos encontrado por ahí en muchas resistencias. ¿Cómo seguimos esto? Cuéntanos, ¿cómo van a seguir ustedes resistiendo? Digamos que pues como formas de resistir hay muchísimas, hay formas de resistir, hay tantas como personas o mujeres en realidad, porque creo que cada proceso y cada organización o persona no organizada resiste de una forma diferente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en estos días en un conversatorio las compañeras afro nos contaban que ellas resistían mucho desde el baile, desde el hacer esa vida tan digamos que esa vida que llevaban un poco más llevadera. Entonces una de esas era como que el baile, y nosotros digamos que pues desde el semillero creo que una de las formas de resistir es tejiendo redes, porque creo que personalmente también creo que nada se hace sola, no se cambia el mundo sola. Entonces creo que es más como tejiendo redes, articulándonos con otros procesos que vayan como en ese mismo sentido de lo que nosotras pensamos y soñamos. Pues uno de esos procesos es como el encuentro de mujeres, que ahí también como que convergemos, no solo nosotros, sino como diferentes organizaciones, como para hablar en torno a, pues a nuestras situaciones específicas como mujeres y mirarnos y pensarnos también esas formas de resistir, ¿cierto? ¿Cómo resistimos? Entonces, también creo que resistimos de diferentes formas según el momento también. Entonces, por ejemplo, una forma de resistencia es juntarnos y hablar sobre nuestras situaciones, y nos juntamos en ese espacio y simplemente hablamos de lo que le pasa a una personalmente. Otra forma de resistir es saliendo a las calles y no callando lo que está pasando en el país, denunciar. Otra forma de resistir a veces es como también esa contención, y muchas veces creo que es esa contención y ese cuidado que nos damos entre nosotras como mujeres, esos espacios seguros que nombraban ahorita también, porque creo que eso es algo también que nosotras como mujeres nos pensamos, y es que debemos tener unos espacios seguros donde estemos nosotras solamente hablando de nuestras situaciones. Y creo que, o sea, formas de resistir hay demasiadas, cada cual tomará la que más lo llene, la que más lo haga sentir cómodo y la que más sienta como propicia para su momento. Entonces, pues nosotros es como principalmente tejiendo redes, articulándonos, y pues nada, también hay que entender que hay procesos que desgastan un montón y que a veces hay que parar, porque pues como que
cuando pasan tantos, o sea, cuando vivimos en un país como tan violento que cada día nos llegan noticias como que uno cree que no puede pasar nada peor, pero pasa algo peor, hay un momento en que uno se satura y es importante parar y desconectarse un poco para resistir y poder como mirar qué está pasando, porque también es importante el tema del autocuidado, creo que es fundamental, no todas vamos a estar como ahí siempre al 100% y eso es importante también, creo que para resistir también es importante parar, cuidarnos, cuidar a las amigas, cuidarnos a nosotras mismas y seguir, o sea, como con diferentes procesos, diferentes organizaciones y demás. Por acá tenemos a Angélica y a Eliana que nos faltan, entonces vamos, ¿les parece? Voy a seguir el orden de la pantalla. Vamos con Angélica y luego vamos con Eliana. Angélica. Bueno, ahora que Estefanía hablaba de esto de parar y de detenernos cuando todas estas reivindicaciones nos cuestan tanto y muchas veces incluso nos debilitan. Yo pensaba en la escuela, sino digamos desde la Ruta Pacífica, el cafetero en donde nos hemos encontrado, o al menos yo, mi experiencia personal es haberme encontrado con violencias o con sucesos que uno no imagina, que uno no cree que puedan existir, que uno a veces ni siquiera contempla que un ser humano pueda realizar eso a otro ser humano. Y esto que ella plantea de parar y de detenernos cuando lo que estamos realizando, cuando todas estas luchas que estamos llevando a cabo son demasiados, también hacen parte del autocuidado, me parece supremamente importante. Y creo que incluso dentro de las organizaciones y dentro de todo el transcurrir de lo que hacemos, lo podemos pasar por alto y se nos puede olvidar que las personas que pertenecemos a estas organizaciones también somos seres humanos, a pesar de que todos los días, digamos, tengamos unas luchas internas, no solamente externas tan fuertes, y de que también debemos pensar en darnos un respiro, que estas reivindicaciones no solamente son con el resto de las personas, sino con nosotras mismas. Bueno, yo creo, me recuerdan mucho porque antes de empezar, antes de que ustedes llegaran hoy a la reunión y ayer en la tarde hablando con Víctor, le decía algo así como, quiero cerrar Facebook, quiero botar el celular una semana, quiero cerrar los periódicos, no quiero ver nada, porque realmente siento que a veces la realidad lo desborda a uno y esta colombiana por estos días creo que me está sobrepasando incluso mi salud mental, porque ver noticias tan infames a diario, creo que uno tiene un límite. Eliana, vamos a ir cerrando. Bueno, desde nosotras, pues así pensando, igual creo que yo comparto lo que estaba diciendo Fernanda, en el sentido de que no, yo tampoco lo puedo ver como utopía, el hecho de todas las luchas que estamos haciendo, porque creo que es una realidad y que cualquier grupo feminista o femenino lo que está haciendo es contribuir a todo este proceso, ¿sí? Independientemente de que sea una semilla pequeña, que sea un impacto más inmenso, más grande, se está cambiando poco a poco. En este sentido, creo que primero que nada, el hecho de que necesitamos más mujeres que se unan a este proceso, ¿sí? Que compartan los ideales y que conozcan un poco más del feminismo y que se apropien, ya que además de que el feminismo pues es muy difícil de definir porque muchas veces puede ser un discurso, un movimiento, una filosofía, un movimiento social o político, bueno, en fin, también se puede hablar del hecho de que es que el feminismo también es una corriente o un modo de vida que me cambia. Entonces necesitamos a más mujeres que se unan a este proceso y que se unan pues al sentido del feminismo, que lo conozcan y se apropien, y también necesitamos a más hombres que sean traidores del patriarcado y también mujeres que lo realicen y que se vuelvan así como por decir traidores o traidoras del patriarcado para que podamos seguir como con nuestra lucha, porque es que independientemente de todo, seguimos un proceso, es que históricamente
desde hace siglos la mujer todavía sigue sometida a ciertas cosas. Todavía estamos confrontando a un techo de cristal, a una violencia constante, porque lo vemos ahora en este proceso de pandemia, cuántas mujeres no son violentadas, han sido abusadas y también las han asesinado, han cometido muchos feminicidios. Entonces, en este sentido, creo que la lucha todavía continúa. Hablamos todavía de una economía del cuidado en donde todavía se evidencia una inequidad doméstica. Hablamos, no sé, o sea, son muchas las temáticas y yo creo que todas trabajamos en el sentido de fortalecer y de construir todos estos roles y estos papeles que históricamente han determinado al hombre y a la mujer. Porque es que, así como decían nuestros compañeros, o sea, el hombre también ha sido sometido en ciertas cosas, como por lo menos el hecho de que entonces no puede llorar, tiene que ser el fuerte, no se puede abrazar o darse un pico en la mejilla con otro hombre porque entonces ya lo catalogan de homosexual y ya se genera cierta carga. Entonces es como decir, bueno, aquí no se está haciendo un proceso bien. ¿Por qué me tienen que definir? ¿Por qué tengo que reprimir mis emociones? ¿Por qué no las puedo expresar? Y en el caso de las mujeres, entonces siempre tenemos que ser las bonitas, las femeninas, las que nos tenemos que quedar en casa, las amorosas, las que tenemos que estar atentas pues a nuestros padres, a nuestros hijos o en este caso pues a nuestros esposos o maridos si llegamos a tener. Y entonces, ¿por qué no podemos también ser malas? ¿Por qué no podemos también tener nuestros mal genios sin que no lo liguen a nuestro proceso de menstruación? Porque si estamos del mal genio, entonces están sus días, o es que el novio o el esposo no le hizo rico en la noche anterior o no se lo ha hecho. O sea, son muchas cosas que se cargan y que creo que lo que necesitamos es deconstruir todo esto, irrumpir en todo este sistema patriarcal y machista y que obviamente con diferentes formas de feminismo, porque estamos también en una era del ciberfeminismo que constantemente nos llenan y nos muestran pues otros procesos y sucesos, pero que también a veces malintencionan porque se siguen reproduciendo ciertas imágenes que lo que hacen es seguir llevando a la mujer al mismo proceso histórico. Entonces creo que la lucha continúa y estamos en una lucha todavía constante y pues creo que las relaciones que necesitamos ahora es el hecho de que tanto hombres como mujeres pues entendamos esto y que vayamos hacia el mismo camino de igual manera, ¿sí? Que tanto las mujeres como los hombres tengamos las mismas oportunidades, a veces pues no los mismos derechos, porque no podemos decir, en este caso, nosotros necesitamos el derecho absoluto a la capacidad de generar y de tener libremente la intervención voluntaria del embarazo, y obviamente el hombre no requiere ese derecho, pues porque por naturaleza humana no lo puede ejercer. Entonces, en este caso, nosotras sí, pero entonces necesitamos que ojalá pues pudiera ser de manera libre, sin restricción, sin que nos juzguen y nos estigmaticen socialmente por ello. Bueno, y aquí íbamos a entrar con Víctor en la sesión del recomendado, pero antes quería yo señalar que sí, es que finalmente hay unas cosas que se manifiestan del patriarcado que son una violencia como la del feminicidio que estamos viendo ahora, pero a mí me parece también nocivo culturalmente, y lo hablábamos la semana pasada, que dos muchachos se peguen 3 tiros en unas esquinas que para ver cuál es más hombre. Pues, y eso suena muy risible y todos nos cagamos de risa de alguna manera, pero eso pasa todos los días en los barrios de Pereira y en los barrios de Medellín y en Colombia en general. Los muchachos es que quién es más hombre, quién es más parado, y acaban matándose, una cosa culturalmente gravísima. Víctor, ahora sí, te robé el espacio, vas. Bien, Juli. No, muy chévere, de eso se trata, de robarnos y de compartirnos la palabra entre todos y entre todas. Muchas gracias, chicas, por acompañarnos esta tarde. Nos quedamos siempre en deuda con la conversación, pero digamos que está muy chévere que hayamos podido compartir este rato. Todavía es como una predespedida, nos vamos a ir todavía. Esta iniciativa se llama Convite desde casa, y en un convite lo que pasa es que la gente aporta lo que tiene, ¿cierto? Vamos a hacer ese ejercicio muy rápido de aportar las cosas, de recomendar o de aportar cosas desde nuestras organizaciones
en torno a la organización feminista o femenina en la ciudad de Pereira. Entonces vamos a hacer una rondita muy chiquitica de todas, haciendo recomendados y poniendo para la vaca o poniendo para el convite acciones, libros, películas, actividades concretas. Por ejemplo, un tema que nos quedó ahí pendiente y que seguramente por eso Eliana prendió su micrófono y se preparó de primeras, es que antes de empezar estuvimos hablando de la nueva situación respecto al marco legal sobre el aborto en Colombia. Entonces podemos empezar por Eliana contándonos un poquito ese tema, eso parece que no está en los medios de una manera muy masiva, ¿cierto? Yo por lo menos no lo había visto, estaba ocupado viendo muertos y demás, pero digamos que chévere hablar de eso, Eliana, y además de eso, que nos cuentes tus recomendados o lo que pones para este convite. Esa es la invitación que hacemos. Ay, bueno, muchas gracias. Bueno, en este caso, pues de pronto tocando un poco lo que se está viendo esta semana, que lamentablemente todavía se sigue en la lucha referente pues al tema de la interrupción voluntaria del embarazo, porque todavía se sigue estigmatizando un poco toda la cuestión pues de la IV, que es la interrupción voluntaria del embarazo, socialmente y políticamente, porque lamentablemente pues hay ciertos partidos políticos en el Congreso que quieren pues penalizar nuevamente el aborto, o sea, como derrocar esta parte de la sentencia 355 bajo las 3 causales del aborto, que en este caso son pues en caso de violación, en caso pues de incesto o bueno, en caso de inseminación pues no aprobada por una mujer, en caso de malformación del feto o en caso de que el feto pues afecte la vida de la madre, en este caso en salud, pues vida social, bueno, en fin, en muchos aspectos. Entonces, Causa Justa es un grupo de mujeres o pues varios colectivos, entre estas pues yo sigo mucho a las Viejas Verdes, ellas pues a través de ellas es que me entero también lo que pasa y con las organizaciones de mujeres de acá y la Casa de la Mujer y el conglomerado pues de organizaciones de Risaralda, compartieron pues esta noticia en esta reunión exponiendo pues el hecho de que la idea es de pues como se le diría ahí, como pues derrocar el artículo 122 del Código Penal que sigue promoviendo el aborto como si fuera un delito. Entonces, las mujeres que ejercen este derecho pasan por un proceso jurídico en donde todavía la siguen juzgando, en donde tienen que revisar constantemente el por qué lo hicieron, y si no lo hicieron bajo las 3 causales, entonces las pueden meter a la cárcel por ciertos meses o años. Entonces, esto obstruye que las mujeres de verdad puedan llegar pues como a adquirir este derecho libremente. Entonces, es un poco lo que pues conozco y les cuento, espero pues informarme más. Y bueno, ya mis recomendados, por aquí los tengo. En este caso, pues un libro ya pues de manera como internacional es El feminismo para principiantes. Me parece muy interesante, cuenta muy a manera global y pues cuenta muy detalladamente el feminismo, las luchas, entonces es muy interesante. Ya pues como situándonos acá en Colombia, recomiendo este libro que se llama Las mujeres que luchan se encuentran, de Catalina Ruiz. Ella es una de las mujeres que hace parte de las Viejas Verdes. Narra muy bien toda la cuestión del feminismo desde acá en Latinoamérica y desde Colombia. Pues la verdad es que lo recomiendo muchísimo, es muy interesante. También tengo una amiga que se lo leyó y creo que ella me apoya, si me está viendo en estos momentos, no sé. Igual también recomiendo de pronto el libro de Magdala Velázquez, que es las historias de las mujeres en Colombia, que pues nos cuentan en sí las luchas de las mujeres de acá, nuestra historia, que es muy importante también apropiarnos de nuestra historia nacional y feminista. Ya en 100 películas me parece muy importante mencionar pues Mujercitas, La sonrisa de Mona Lisa, son muy buenas, entonces ya es como esa. Muchas gracias, Eliana. Y antes de continuar con Ana Bernal, muchas gracias a la gente que se conectó, a la gente que estuvo ahí pendiente. Es muy valioso para nosotros que nos escuchen y generar conversaciones también en sus casas y entre sus amigos y sus cercanos
ahora que estamos empezando a salir un poquito desde la virtualidad, chévere que estas conversaciones, aunque nosotros no nos demos cuenta, seguramente se hacen más grandes y van a otros lugares y a otros espacios. Ana. Bueno, un poquito con lo del aborto, pues está, digamos, este tema de que tú decías que es como muy nuevo, no sé si es como esta semana o la semana pasada, pero además porque desde, pues han surgido diferentes propuestas incluso este año, creo que desde mediados de año o un poco antes, pues está por un lado la propuesta de que el aborto tiene que hacerse con permiso del padre, ¿cierto? Y hay otra propuesta que siempre la olvido, pero creo que también hay otra propuesta como alrededor de un proyecto, pues cambiar, reformar estas causales legales de aborto, ¿cierto? Pues digamos que el tema y la discusión es muy amplia frente a eso, pues como para no alargarnos mucho, pero hay unas cosas que ya se tienen y se saben que es como anticonstitucional, ¿cierto? En algunos casos. Entonces, o que incluso van en contra de otras propuestas que ya se han hecho, o otros proyectos de ley, o incluso ya leyes. Entonces, a veces también es un poquito como el juego de los políticos que proponen estas cosas, como para mover sus bases, ¿cierto? Y un poquito de populismo, entonces vea que estamos haciendo algo por lo que, digamos, cuando se habla de las religiones, ¿cierto? De todos estos grupos religiosos, entonces vea que sí estamos haciendo algo en contra del aborto, pero es algo que se sabe que no va a pasar o simplemente como por hacer bulla. Entonces, pues obviamente la discusión es muy amplia, siempre vamos a estar pues apoyando el aborto, ¿cierto? O el derecho pues a decidir sobre nuestro propio cuerpo, teniendo en cuenta que no es que estemos en contra del embarazo, porque también es como eso es lo que se dice, ¿cierto? Entonces la idea y lo que siempre hemos pensado por un lado es que pues la maternidad es deseada, ¿cierto? Si yo la deseo, pues obviamente estoy en todo mi derecho de tenerlo, pero si no lo quiero, pues también es mi cuerpo, es mi derecho. Y por otro lado, pues el tema de que no estamos hablando de que el aborto va a desaparecer y solamente está legislada que solamente hay 3 causales de aborto y entonces en otros casos no hay. No, el aborto existe, ha existido desde pues, épocas antiguas y seguirá existiendo. El tema es qué garantía se le da a la mujer para que no muera en un aborto clandestino. Entonces es como eso. Y ya alejándome un poquito de esa discusión que se vuelve bastante amplia, yo tengo por aquí también mis recomendados. Yo me alejo un poquito de lo académico frente al feminismo, digamos que a mí me mueve un poquito más la parte científica, y yo tengo por acá este libro que me encanta más, es divino, se llama Mujeres de Ciencias, y pues estéticamente me parece hermoso, pero además porque las mujeres, entre otros ámbitos, hemos sido súper invisibilizados en la ciencia, ¿cierto? Entonces uno siempre escucha y pues son científicos y son grandes hombres los que han cambiado el mundo, cuando en realidad hay un montón de mujeres que no solamente han estado detrás de estos hombres en sus proyectos, en sus trabajos, pero que además han logrado grandes cosas. Entonces es muy bonito porque da como un recuento de una gran cantidad, en este caso es de 50 mujeres, dice 50 intrépidas pioneras que cambiaron el mundo, entonces es como darle un poquito el valor a la mujer en la ciencia, ¿cierto? Y el otro va por el mismo estilo, que es el de Mujeres Matemáticas, ¿sí? Este libro, pues cuando yo lo compré en realidad me arriesgué un poquito porque pues yo dije, bueno, ¿será que es muy matemático y ya un poquito pesado? Pero en realidad es bastante liviano en la parte de matemáticas y habla un poco de 13 mujeres matemáticas que hicieron grandes cambios en el campo de las matemáticas específicamente, pero además de sus vidas, ¿cierto? Y demostrar cómo todo esto del patriarcado y el capitalismo, entonces han definido que las mujeres, solo las mujeres de clases altas eran las que en su momento llegaban a una educación o podían de alguna manera, tenían un protector hombre que les permitiera llegar a esto, ¿cierto? Entonces no solamente que es que las mujeres son bobas y solamente 13 mujeres pudieron llegar a esto, en el caso pues aquí que nos muestran 13, obviamente no son solo 13 mujeres matemáticas, sino que el tema es que no teníamos las mismas oportunidades de los hombres de acceder a un colegio, a una universidad y pues lograr grandes cosas. Entonces, esos son mis 2 recomendados. Ya un poquito en el feminismo, pues aquí me alargo. Por ejemplo, desde la red estuvimos con un foro virtual de un documental, She's Beautiful When She's Angry,
donde también muestran un poquito el proceso de las luchas feministas en Estados Unidos, que pues obviamente cambian, pero muestran, pues es muy ligado como a mostrar diferentes procesos muy interesantes de estas luchas feministas que hicieron, que fueron muy fuertes, pero que seguimos aquí en este momento. Gracias, Ana. Sigamos con Faineri. Claro que sí. Bueno, mi recomendado sería que busquen a Estela Quintard. Ella habla de la didáctica no parametral. Es una didáctica que propone que las personas o los estudiantes se reconozcan más como por el querer, qué quiere, por qué quiero aprender esto, y cuestionen su posición dentro de cualquier espacio, aula o ambiente. Es muy interesante, habla también de la pedagogía de la paz, entonces pues les dejo la inquietud. También les recomiendo seguir el proceso de Asoparrupa, es la Asociación de Parteras del Pacífico, Parteras Unidas del Pacífico, que han logrado algo muy valioso porque lograron que la partería fuera reconocida como patrimonio de nuestro país. Entonces es un proceso muy bonito, un proceso largo, difícil, porque pues no solo son una asociación de mujeres, también hay hombres allí, pero es una comunidad pues que ha sido estigmatizada o una actividad estigmatizada también por la ciencia y que tiene unas raíces muy fuertes dentro de la tradición afro. Entonces pues les recomiendo que conozcan estos procesos tan bonitos. Gracias, Faineri. Nos pregunta, una pregunta para Ana en Facebook, alguien que se llama Aguacate, nos dice que si nos puede decir, por favor, quién es la autora o autor del libro de Mujeres de Ciencia. Tienes el micrófono apagado. Sí, dice escrito e ilustrado por Rachel Ignotowski, un poquito ahí complejo el nombre. No sé si lo pueden escribir, pues, o lo escribimos ahí o qué. Sí, yo ya lo escribo en los comentarios de Facebook, si me acuerdo. Igual ahí te va a aparecer en la pantallita la persona que lo estaba viendo. Muchas gracias. Y terminamos con Estefanía. Claro que sí, como que un poco en el contexto pues como decir que me recojo en lo que hablaba Ana sobre el aborto, y también pues como para que pues como para las personas que nos escuchan hoy estén pendientes, y decirles que las mujeres, que se viene el 28S, que es el día por el aborto libre, entonces que las mujeres de Risaralda nos estamos organizando y estamos articulando para llevar a cabo una actividad pues como en conmemoración a este día que es tan importante pues como para nosotras las mujeres. Entonces como dejar esa invitación ahí, como que estén pendientes de lo que se vaya a realizar, y pues como recomendados, digamos que como Ana me alejé un poco del tema como académico dentro del feminismo, ¿cierto? Sé que hay cantidad de autoras maravillosas pues como que lo exponen, pero pues hoy como que quiero recomendar este libro que aún no me he terminado de leer, pero pues como que lo que voy me ha gustado muchísimo porque habla desde la experiencia de la autora, se llama Coger y Comer sin culpa, y habla un poco como de toda la culpa que ella desde su experiencia por el hecho de ser mujer claramente ha vivido en el tema de ejercer su sexualidad, el tema pues como del placer que se nos ha negado históricamente a nosotras las mujeres, también el tema de la comida y de los conflictos que podemos llegar a tener nosotras con nuestros cuerpos, pues por todos los estereotipos impuestos por parte del sistema. Entonces es como uno de los libros que recomiendo porque creo que es muy liviano, o sea, pues como que la lectura se hace muy amena, no es para nada cansón, y pues por el contrario lo que logra es como que uno se vea reflejado ahí también en esa historia, claramente desde cada una desde su contexto. También otro que desde el semillero y desde otros espacios hemos estado como leyendo, que es el de Feminismo para Todos de Bell Hooks, que es un libro creo que también es muy digerible, muy chévere de leer, y pues como que retrata muy bien en los capítulos que tiene
pues como todo el tema de qué queremos las mujeres feministas, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Otro recomendado que quiero hacerles es como que estén muy pendientes los jueves por Universitaria Estéreo del programa que tienen o que tenemos desde el Encuentro de Mujeres de Risaralda, que digamos que cada semana tenemos un programa nuevo. También igual los programas después se suben a Facebook, también es un recomendado ahí, porque también se trata de hacerlo como de una forma que se hable desde nuestras experiencias, desde nuestras perspectivas. Por ejemplo, hoy fue como el del derecho al placer, enfocado pues como por el tema de que hoy era el Día de la Prevención en Embarazo Adolescente. Entonces, como que esos son algunos de mis recomendados, seguramente se me quedan muchos por fuera, no sé, pues también como que, por el tema de la virtualidad, pues como que de pronto ahorita hoy en día estamos como mucho más conectados a las redes, pues que sigan como perfiles de personas que hablen sobre estos temas, que lo comuniquen a través de sus redes, pues por ejemplo hay como varios canales, uno de ellos es como el que mencionaba ya Liana ahorita, el de las viejas verdes, pero están como de ahí se desprenden un montón de perfiles que hablan pues como sobre el tema de mujer, de género, del derecho a decidir, y pues no, nada, que muy chéveres las recomendaciones que también aportaron las compañeras, y muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ti, Estefanía. Y ahora que escucho la fiesta que hay por allá de fondo tuyo, que parece que tienes niños y niñas cerquita, hay un recomendado para las niñas, un libro también de literatura muy bonito que no tengo aquí a la mano porque no estoy cerca de mi biblioteca, que se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Muy, muy bello, que recopila historias de mujeres extraordinarias del mundo, como en la misma vía en lo que nos decía Ana ahorita, de que hay una cantidad de mujeres que han hecho cosas muy bellas y han desafortunadamente estado a la sombra de sus esposos o de otros hombres que no han dejado que las conozcamos. Y ahí en ese libro hay un montón de historias muy chéveres. Y Juli también tiene un recomendado. Víctor, la semana pasada les recomendaba que leyeran a Hannah Arendt, esa gran pensadora alemana que supo también reflexionar sobre los rumbos de la humanidad. Y hoy quiero aprovecharme de una cosa que dijo Estefanía hace un rato, y es que las luchas feministas tienen una íntima relación con este modelo o la destrucción de este modelo capitalista. Y quiero recomendar a una mujer que además creo que se trata de ser muchas cosas en la vida, y ella fue desde anarquista hasta cristiana, desde docente universitaria hasta terminó trabajando en una fábrica, pasó por muchas cosas en su vida. Es una vida muy rara, pero siempre con una sensibilidad muy rica para ir capturando ese mundo. Mi recomendación es Simone Weil, y el texto se llama Ensayo sobre la condición obrera. Les recomiendo especialmente unas cartas que hay allí en ese libro, que son unas cartas a una de las alumnas que ella tenía antes de ir a la fábrica, donde le cuenta todas las intimidades y todo el desastre que hace con el cuerpo el mundo laboral en ocasiones. Entonces, ya saben, este es el recomendado, Simone Weil, para que la busquen y la disfruten mucho. Súper, un montón de recomendados y de cosas que tienen como objetivo fundamental seguir detonando este tipo de conversaciones y seguir haciendo lazos y haciendo redes. Muchas gracias, chicas, a ustedes y a sus organizaciones por el trabajo tan valioso que hacen en la ciudad. Gracias por acompañarnos en esta conversación, y gracias a Juli también por estar aquí conversando con nosotros y con nosotras. Nosotros nos vamos, la próxima semana vamos a tener organizaciones de jóvenes de la ciudad de Pereira para conversar con ustedes, martes y jueves a las 5 de la tarde, en esta iniciativa que se llama Convite desde Casa. Además de eso, los sábados a las 10 de la mañana tenemos un seminario de herramientas para la difusión de contenidos culturales, muy útil para ustedes también, chicas. Están súper invitadas para que nos acompañen en ese seminario. Ese seminario es por Zoom. La persona que quiera acceder nos puede escribir para enviarle el link, o pueden verlo en vivo por Facebook Live también,
Seminario virtual Herramientas de uso digital para la difusión de contenidos culturales, una herramienta que quisimos llevar a ustedes también, muy importante para las organizaciones sociales y para las organizaciones comunitarias de la ciudad. Nosotros nos vamos en esta tercera semana de conversaciones de ciudad respecto a distintos temas. Esta semana hablamos con organizaciones de mujeres, tuvimos una serie de invitadas muy interesantes y sobre todo muy valiosas para la ciudad, que hay que rodear, que hay que acompañar en sus actividades, que hay que proponer actividades junto con ellas y hacer que sus iniciativas sigan creciendo. Gracias a todos y a todas quienes nos acompañaron esta tarde. Nosotros somos la corporación Déjalo Ser. Y nos acompaña la corporación CLEI, Centro Latinoamericano de Educación e Investigación CER, y la corporación Casa Taller. Además, es un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura en el marco de su convocatoria Comparte lo que somos. Nosotros los dejamos, un abrazo fuerte para todos y para todas. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Buenas noches. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.